Shabada, shabadabadaba, shabada, shabadabadaba, shabada. En su época Pupa fue algo que sucedió y pasó. Los que lo vimos mientras se emitía dijimos ¡ah! Y seguimos con nuestra vida. Pero hoy en día, ¿no es lo mismo? Todo parece estar dividido en dos campos: los que lo elevaron a un nivel memético y tratan como la segunda venida del Mesías de manera sarcástica, o los que genuinamente lo disfrutaron. Siendo que ya me lo recomendaron como tema, y aún más raro me lo han mencionado en persona seguido, llegó la hora de hablar de Pupa. Emitido en el 2014 y basado en el manga de Sayaka Mogi, Pupa básicamente vio todos los shows donde Loni-chan y Leimoto se quieren mucho, pero mucho, y lo cubrió de gore y horrores Lovecraftianos. La historia gira alrededor de los hermanos Susuzuyume, que tras encontrarse con unas mariposas rojas se ven infectadas con el virus Pupa. El mayor es el que mejor le va, obteniendo poderes regenerativos, pero su hermana es convertida en una devoradora de carne humana. Sin haber nadie que pueda ayudarlos, Suzu hace lo que cualquier Oni-chan haría en ese tipo de shows: dejar que su hermanita lo coma. Literalmente, si todo el fanservice fuera así, el mundo sería un lugar más bonito. Que Pupa sea en últimas una cachetada a todos los subtextos, y no tan subtextos, incésticos en el anime es muy llamativo. Es un cambio de actitud brutal respecto al tema, y la idea de convertir a Yume en el foco de horror es brillante en concepto, más no en ejecución. Verán, Pupa es un anime corto, funciona para comedias, pero adaptar un manga pesado en trama sí es cuestionable. Como resultado es una serie que cae en lo que llamo el síndrome de BlazBlue, que todos los personajes sean copias de Guilty Gear. Ok, no, esperen. El otro síndrome de BlazBlue, en honor de su horripilante anime. El síndrome de BlazBlue se refiere a estar conscientes que es imposible adaptar todo el contenido y decidir animar las escenas principales, suprimir todo lo que las conecta y después volver a juntarlo de manera apresurada, creando una secuencia de viñetas breves que no tienen la más mínima relación entre ellas y como conjunto no dicen nada. Imagina que alguien te presta el manga pero solo te deja ver 5 páginas por capítulo. Genera la misma sensación. Como resultado, entender Pupa es esencialmente imposible sin haber leído el manga o tener abierto Wikipedia. Esa es la tragedia de Pupa, una idea llamativa que se desmorona por una ejecución simplemente inepta. ¿Esperan que diga que es la cosa más horrible del mundo? No, ni siquiera me genera rabia. Es solo meh. Eso sí, si solo les queda algo del video, es que la única razón para ver Pupa es averiguar de dónde viene su potencial memético.